Va a ser muy grato recordar con usted una serie de acontecimientos literarios y culturales que están vinculados con el Colegio Alemán, este colegio que tuvo tanta importancia y que ha sido destacado por muchos panoramas culturales, como si fuera el que dio las promociones de escritores y intelectuales más representativos que aparecieron en los años 20 y en la década de los años 30. Usted, que estudió en el Colegio Alemán, podría más o menos recordar y hacer un balance desde su perspectiva de la labor que tenía este colegio, los profesores importantes que habían ahí, que influyeron en esta generación de personas que nacieron más o menos entre 1905 y 1920. Bueno, en efecto, para mí y para la gente de mi generación, la estada en el Colegio Alemán fue una experiencia trascendental, por cuanto que en el colegio realmente tuvimos profesores que dieron una tónica humanística a la enseñanza. Esa tónica provenía tanto de profesores de procedencia alemana como de peruanos que también formaban parte del plantel. Entre los alemanes hubo muchos que eran en realidad profesores de universidad, claro, que por razones de la crisis económica alemana en ese momento, en los años 20, y se encontraban desocupados en Alemania y que no tuvieron otra oportunidad para resolver su problema que aceptar un contrato en América del Sur. Y así es como muchos profesores de alto nivel vinieron al Colegio Alemán y fueron nuestros profesores, ¿no? Recuerdo que había gente que eran especialistas en historia, otros lingüistas, ¿no? Y algún lingüista que aparece reflejado en la novela de Martín Adán, por ejemplo, en la Casa de Cartón, ¿no? Algún lingüista que vivía en Barranco, muy cerca de la casa de Martín Adán, y él podía verlo, ¿no? y tratar con él. Además, lo encontrábamos, este es el profesor Fritz Maltam. Maltam lo encontrábamos en los tranvías, viajando de Barranco a Lima. Y por ese estilo también había profesores peruanos de gran calidad, ¿no? Como por ejemplo Luis Alberto Sánchez, Emilio Huidobro, que no era peruano, pero que era casi peruano por su gran tiempo que había estado viviendo en Perú. Claro. Era español de origen. Y después Alberto Ureta, ¿no? Alberto Ureta fue otro, ¿no? Un pariente de Alberto Ureta, que era el doctor Ureta del Solar, ¿no? Que también tomaba algunos cursos. En fin, fueron profesores de media, sobre todo, que realmente nos alentaron mucho a los que teníamos vocación literaria, ¿no? Y nuestras primeras incursiones en la literatura provienen precisamente de las clases de Huidobro, Emilio Huidobro, en que nos encargaba siempre de hacer composiciones y discutía con nosotros en clase las composiciones que habíamos presentado, haciendo notar los aciertos o los errores en que habíamos incurrido, ¿no? Así nació la Casa de Cartón. ¿Usted estaba en la misma clase que Martín Adán o no? Sí, claro. ¿Quiénes estaban haciendo en la misma promoción? En la misma promoción de Martín Adán
estuvo, que era Rafael de la Fuente de Benavides, ¿no? Martín Adán, claro. Y estuvo también Emilio Adolfo Westphalen. Que entonces era solamente Emilio Westphalen, ¿no? Emilio von Westphalen también. No, después, el von viene después, pero en el colegio era Emilio Westphalen, a secas. Después, en esa misma clase estuvo, no todos los años, no todo el transcurso de la educación secundaria, pero una parte de la educación secundaria estuvieron el poeta Javier Abril. Claro. Javier Abril, y estuvo también el pintor Ricardo Grau. Esas eran pues las más notorias vocaciones literarias que hubo en ese año de estudio. Y ya desde secundaria daban muestra de mucha... Desde secundaria ya se manifestado esa vocación literaria de una generación que estaba pues... Claro. El que tenía más precocidad era Martín Adán, porque usted vio que en el colegio ya escribía la Casa de Cartón. Sí, escribía, y precisamente la Casa de Cartón nace de una composición que mandó a hacer el profesor Emilio Huidobro sobre lo que había pasado, lo que había sucedido en nuestras vacaciones, al comienzo de un año escolar, que sería, recuerdo, pues sería el segundo o tercer año de media, ¿no? Ahí nació, ¿no? Claro, por eso los primeros textos y claramente el último de la Casa de Cartón aluden a que ya se terminaron las vacaciones, ya acabó ha terminado el verano, la Casa de Cartón se acabó la misa 3 horas, un montón de metáforas, ya terminó un ciclo. Comienza con unas vacaciones y continúa sobre lo que pasa durante el invierno. ¿Y cree este personaje de Ramón? ¿Usted tiene algún dato? Personaje de Ramón es un poco un alter ego. Un poco el mismo, ¿no? A quien lo presenta como que muere, termina el verano, pues, ya muere Ramón. Lo mata para terminar con la historia, ¿no? Pero, ¿y había entusiasmo por Ramón Gómez de la Serna? Porque este nombre además tenía mucho sabor de vanguardia, Ramón. Sí, claro, y Ramón Gómez de la Serna fue una de nuestras lecturas favoritas. Había también influjo de lecturas de Anatole France, por ejemplo. Claro. Anatole France, ¿no? Y James Joyce. Él menciona a Joyce, a Proust, Pirandello. Sí, pues hay un malecón en Barranco que le pone el nombre Malecón Proust. Eso es en el colegio, en la época del colegio. En la época, eso está pues en la Casa de Cartón. Pero eso era, no, porque después él la publica ahí el 28, ya cuando ha terminado el colegio. Ya cuando ha terminado el colegio. Pero eso todo eso, eso se fue. La Casa de Cartón se fue generando entre el año 25 y el año 26, claro, que corresponde al cuarto y quinto año de media de nuestros estudios, ¿no? Y bueno, de manera que había pues había un ambiente ya en la clase. E incluso los profesores, los alemanes, se daban cuenta de que estábamos formando ya una generación, constituíamos una generación literaria, y trataban de darnos charlas especiales, ¿no? Sobre todo para dominar el alemán como lengua literaria, ¿no? Nos enseñaban fórmulas de pronunciación, de conversación, ¿no? Por lo general no se dan en cursos de secundaria, ¿no? Y porque comprendían que había algo importante dentro del grupo de estudios. Ahora que en otros años de estudios del colegio alemán también había inquietudes de esa índole. Había una generación anterior a nosotros, que era la generación de los Alarcos, los mayores, ¿no? De Eugenio, de Gerardo, ¿no? Y estaba también un valor importante de la literatura después, que fue Federico Multábara. Federico Multábara escribió un libro de impresiones de viaje, de crónicas de viaje, y fue un cronista muy fino,
que publicaba continuamente en Mundial, ¿no? Bueno, era frecuente las crónicas de Murtábara. Ellos fueron un primer grupo de inquietud literaria anterior a nosotros. Y luego, posteriormente a nosotros, vino también otro grupo, igualmente salió del colegio, que fue el formado por Carlos Cueto. Por Carlos Cueto. Padre de Alonso Cueto, por Carlos Cueto, por Eugenio Alarco, no, el otro Alarco, Luis Felipe Alarco, por Luis Felipe Alarco, y Wagner de Reina, Guillermo Loman, ¿no? Wagner de Reina, Guillermo Loman, ¿no? También había otros más. Bueno, es un grupo muy importante para las letras, otro grupo importante sobre todo para la filosofía. La filosofía. Porque entre nosotros no hubo vocación filosófica, sino más bien literaria, pero ellos ya esa fue una vocación hacia la filosofía de los más jóvenes. Claro, porque antes de estas promociones del Colegio Alemán habían destacado más las promociones del Colegio Recoleta, de educación francesa, que desde la época de los García Calderón y Riagüero, un poco hasta la figura de Luis Alberto Sánchez, pasando por Raúl Porras, un poco dan lo más significativo, vinculados a la cultura francesa. Claro, de las generaciones llamadas del novecentista, orielista, y de la otra llamada del Centenario, son en gran medida de la Recoleta. También vienen las formaciones del Colegio Alemán. Era otra. ¿Usted ve una diferencia en el tipo de educación o no? ¿Qué cambio? ¿Están más abiertos al pensamiento contemporáneo, a la literatura de vanguardia? Estamos más abiertos a la literatura social. La literatura social. En realidad, ¿no? Y era más bien la anterior, esa generación de la Recoleta. Esas generaciones de la Recoleta fueron más bien generaciones que corresponden a la etapa modernista. Claro. Y nosotros correspondíamos a la etapa vanguardista, claro, ¿no? En que hay renovación de las técnicas del lenguaje y las técnicas del trabajo literario, etcétera, ¿no? Que a nosotros nos toca en la década del 20 vivir toda la renovación literaria que se opera después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro. Y con la consiguiente inquietud por lo social que significa en el Perú, sobre todo Mariátegui, ¿no? La revista Mauta justo aparece ahí. De ahí que nosotros resultemos, ¿no?, colaborando en la revista Mauta. Claro. He contado en otras páginas, unas páginas publicadas ya, que cómo nació esta aproximación a Mariátegui por obra de la generosidad de José María Uren, a quien conocimos en Barranco, en nuestras andanzas por Barranco. Uren era muy barranquino y muy andariego, y con él con frecuencia lo encontrábamos paseando por malecones de Barranco o por la playa de Barranco, claro, en el verano. El Malecón Cruz. Sí. Y también en esa época frecuentábamos en Barranco con otros escritores como Manuel Bengolea, ¿no?, que también con quien también teníamos frecuentes charlas, ¿no?, y gozando de su finura y de su humor. O sea, con Martín Adán todos se reunían con Bengolea. Nos reuníamos, sí, a veces nos reuníamos en el parque de Barranco, sentados en una banca, y poníamos a conversar con Bengolea. Esas conversaciones estimulaban entonces la vocación en ustedes, y de algún modo influyeron o no en sus gustos, en sus inquietudes.
Es que estos autores son anteriores, digamos, son autores que... Son autores anteriores, claro. Incluso Bengolea es claramente que modernista, digamos, del ámbito modernista, sí, ¿no? Que Eguren ya es un escritor nos acogen, porque Eguren nos invita a que vayamos a su tertulia dominical. A los domingos se reunían. En las tardes. Se reunían en las tardes. Nos reuníamos. ¿Qué hacían ahí en la casa de Eguren? Nos invitaban a una taza de té y ahí conversábamos. ¿Temas libres o fijaban una lectura? No había nada preestablecido, sino es una cosa espontánea. Conversábamos lo que se nos ocurría en el momento que estábamos reunidos. ¿Quiénes iban ahí a esas tertulias? Bueno, ahí a esa reunión iban algunas gentes que no eran precisamente literatas, pero que estaban en cierta forma vinculados personalmente con Eguren. Me acuerdo que iba un señor que fue alcalde de Barranco, que era Enrique de las Casas, ¿no? Un hombre de cierta inquietud, nunca escribió sino documentos edilicios, pero no nada literario. Y bueno, y luego en la tertulia de Eguren había antes que nosotros asistido Manuel González Prada. Claro, antes. En la época que Manuel González Prada pues era muy veraneaba en Barranco, pero ya nosotros no alcanzamos a González Prada, desde luego. Pero se relata que había... ¿Bustamante y Vivian? Había en la tertulia de Eguren, asistían Bustamante y Vivian, también Enrique Carrillo, Cabotín, ¿no? También José Díaz Canseco. Claro, era muy joven también. Canseco. Bueno, esos eran las personas que... Ese José Canseco antes de su fama, que comienza el 30. Antes de su fama todavía era muy joven. Claro, comienza con el Gaviota. Era muy joven, no se había lanzado del todo a las cosas. Parece que José Canseco parece que encontraba cierta oposición en la familia a que se dedicara a cosas intelectuales. ¿Ah, sí? Sí, porque querían que pero él por otro lado tenía su lado de criollista, de jaramero. Exactamente, bueno, ya comenzaba mucho la bohemia. La bohemia y... Muy inclinado a la bohemia, lo que lo perdió totalmente, ¿no? Porque entonces se iniciaba con una labor así muy silenciosa, callada, ¿no? Sí, que no publicaba, ¿no? Sino en revistas sacó en variedades unos cuentos muy corrománticos y modernistas, muy titubeantes, son los primeros textos de Díaz Canseco. Un poco, no estaba definida todavía él se define como el Gaviota, su vocación, Yo me acuerdo que me encontraba con él también en los baños de Barranco, en los veranos, y ahí conversábamos mucho. Porque él ha sabido retratar eso un poco en Susi, ¿no? Exacto. Que debe haber tenido influencia de la Casa de Cartón como estímulo, ¿no? Todo ese ambiente, todo ese ambiente. Usted, digamos, viendo ese tipo de narrativa como en la novela de Cabotín, en la novela de Bengolea, Bajo las Lilas, esta novela Susi, de Canseco, de toda la Casa de Cartón, hay toda una literatura que recrea más o menos los balnearios de comienzo del siglo, incluso, ¿no? También Enrique Bustamante, que tiene una... Bustamante y Bahía, ¿no? Que tiene una novela que se ambienta en ese ambiente barranquino. Todo eso era un poco danunciano. Belle Époque, ¿no? Muy danunciano, ¿no? Porque incluso se refugiaban en Barranco todas estas gentes un poco invitadas por la literatura de D'Annunzio, ¿no? Porque Barranco tiene cierto atractivo de la naturaleza, cierta similitud en el paisaje a esas ciudades de la costa italiana. Claro, ¿no? Hay salud de algunos pasajes de la Casa de Cartón. Sí, la costa italiana. Que hay un atardecer anunciano. Amalfi, Sorrento, claro. ¿no? Eso está muy vinculado a ese tipo de literatura modernista o postmodernista. Y es un ámbito privilegiado para en pequeño, ¿no? Reproducir acá
Sí, pues sí, ahí cae Valdelomar también, Valdelomar. Esa sensibilidad que corresponde a la literatura finisecular en Europa, y que va lentamente llevando algunas explosiones de vanguardia, ¿no? Sí, ustedes también reviven en pequeño el paso de la literatura del 19 al 20, digamos, del decadentismo a ciertos elementos de vanguardia, ¿no? Ultraístas, expresionistas. Del postmodernismo, al cual pertenece el propio Vallejo, como y Eguren claramente, ¿no? Y Eguren naturalmente. Del postmodernista al vanguardismo, esa es la etapa. Y de algún modo tenían figuras representativas en los amigos mayores, y en ustedes estaban dando la clarinada de lo nuevo, ¿no? Entonces un poco se juntaba, ¿no? Sin rencilla generacional, sino más bien como una asimilación del ambiente, ¿no? Y Manuel Bengolea, ¿cómo era, digamos? ¿Cómo? Bueno, Manuel era un hombre muy repasado, ¿no? muy calmado, ¿no? Pues fue muy lento y parco para publicar en libros, ¿no? La obra dispersa. No era muy trabajador ni persistente en ese trabajo, pero él se refugiaba pues en un cargo burocrático que tenía en el Consejo de Barranco, de secretario, él era jefe de los registros civiles en Barranco, y ahí pues eso dio lugar a que escribiera uno de sus libros, ¿no? El primero de sus libros, que fue Los Consejos Barranquinos, ¿no? Sí, son unos libros en que hace la historia de Barranco, ¿no? Ahora, ¿por qué hay una tendencia en casi todos ellos, tanto los mayores como el propio, digamos, Martín Adán, hay una tendencia a demorar, dilatar o no dar importancia a las publicaciones, y casi siempre han publicado por entusiasmo de amigos, de conocidos? Por ejemplo, Bengolea pues reúne sus cuentos pretéritos con mucha tardanza. El propio Eguren es un autor tardío en publicar y siempre ha publicado por el entusiasmo que lo rodea. Enrique A. Carrillo Cabotín es otro autor que publicó muy poco en libros, y el mismo Luis Alberto Sánchez varias veces se ha lamentado en sus artículos que era un gran escritor modernista, a cierto punto un escritor que no llegó a dar todo lo que pudo dar por una especie de dejadez, ¿no? Bueno, era una época en que había también muy pocos estímulos. ¿No? En general, no todos estos escritores frente a los escritores que empujan como un Chocano, o como un Alberto Hidalgo que patean el ambiente y ponen sus libros, Alberto Guillén. Aquí en este clima había escritores muy finos. Era muy fino, muy recatado. Con mucho conocimiento de la sensibilidad de su tiempo, además al día, y sin embargo con una casi un desinterés por el éxito público, el éxito editorial. Bueno, había cierta timidez, ¿no? Y cierto espíritu de no forzar las cosas, ¿no? De permanecer así un poco pero eso como algo exquisito, como lo raro de Rubén Darío. Sintiéndose exquisito, sintiendo unos escogidos, ¿no? Eso es lo que querías. Sí, unos escogidos, ¿no? Y que no tenía mayor interés en darse a conocer, ¿no? Pues solo después de muchas presiones para publicar, ¿no? Martín en toda su vida. Claro. Si no hubiera sido por Mariátegui, no hubiera salido tan pronto a La Casa de Cartón, ¿no? Claro. ¿No? Porque Mariátegui fue el que le dio el impulso para publicar el libro, ¿no? Y sobre todo crear el ambiente polémico, ¿no? Claro. que precedió al libro, ¿no? Claro. ¿No? Y ya que hablamos de eso, varias veces se ha hablado del seudónimo de Martín Adán. Usted a veces hay versiones un poco discrepantes. ¿Cómo recuerda esto? Hay muchas versiones. ¿Cómo recuerda el uso del seudónimo? Sobre la cuestión del seudónimo, pero bueno, en realidad la versión más ajustada parece ser la de Armando Bazán, que Armando Bazán. En un artículo que publicó, en que Bazán, concreta que el seudónimo fue obra de Mariátegui y mía, ¿no? En una reunión estaban conversando. En una reunión estábamos conversando con Martín Adán, porque Martín Adán, en la casa de Mariátegui, estábamos con él,
y Martín Adán expuso que él querría, estaba en vísperas de salir en Amauta, en los primeros capítulos de La Casa de Cartón. Sí, pues, salen casi juntos en un mismo número, he visto fragmentos de La Casa de Cartón y el poema Navidad. Sí. Salen ahí Sí. prácticamente juntos. Porque él le llevó sus prosas a Mariátegui y le llevó y también algunos poemas. Entonces Mariátegui acogió las prosas en primer término y después también le publicó los poemas. Pero el seudónimo se generó porque Mariátegui, Martín Adán manifestó a Mariátegui en mi presencia que él no deseaba que figurara su nombre por razones familiares, ¿no? Porque la familia no vería bien que su nombre apareciese en una publicación de izquierda, ¿no? Él prefería mantenerse un poco al anónimo. Y entonces fue cuando a Mariátegui, bueno, me coja usted un seudónimo, vamos a crear un seudónimo, ¿no? Y Mariátegui dijo que seudónimo, algo así, dijo como Adán, pues, Adán, porque usted se inicia, pues usted es el primero que va a lanzarse, ¿no? Que sale de la nada para lanzarse a la vida literaria. Y bueno, pero Martín Adán es muy poco, pues no hay que agregarle otro nombre. Entonces a mí se me ocurrió, bueno, decir, hay que poner algo que refleje también el espíritu de la obra que se publica, esa cosa ágil, un poco saltarina, de un tema a otro, muy movida, un estilo muy movido, ¿no? Y eso podría pues representarse con algo que fuera como un mono, ¿no? Y los monos, me acordé, se llaman generalmente Martín. Y claro, en esa época en el Perú, en Lima, sí, pues, y en los relatos amazónicos se siguen llamando los monos Martínez, los relatos orales. Martín, ¿no? Y sobre todo los monitos de los organilleros. Sí. En la Amazonía muchos veces se llaman Martínez. Y entonces se gustó lo de Martín, y entonces Martín Adán, pues, ahí está la cosa, ¿no? Y Mariátegui terminó por afirmar, completar el asunto, claro, diciendo pues, que era que eso era la conciliación del Génesis con la Biblia. Claro, le dio ya todo el sentido. ¿No? O sea, ninguna remembranza porque eufóricamente el sonido hace recordar ese personaje Jack London, Martín Eden, hay una novela de Jack London. Sí, hay varios, hay una novela me parece que también de Alejandro Dumas, que también es parecido, tiene una cosa parecida. Pero yo fue una cosa circunstancial que ha tenido mucho sentido, ¿no? Varios de esos, ha coleccionado muchas coincidencias. De esos nombres que están indicados, me parece, en alguna cosa, en uno de los libros mi libro sobre Mariátegui, claro, ahí está. Su experiencia europea, ahí están los nombres de... La verdad es que cayó muy bien lo de Martín Adán y se salvó el asunto. ¿Y cómo explicaría usted esa actitud de Martín Adán de no querer molestar en la familia y en ciertos círculos? Bueno, porque el propio Mariátegui alude a que él estaba en la asociación esta católica, la juventud, la Acción Social de la Juventud, claro. Y yo he escuchado, pero no sé si es cierto, testimonio de personas que alguien de esa asociación se irritó mucho cuando salió el libro al ver las palabras de Mariátegui burlonas, sí, con relación al vínculo de Martín Adán con ellos, sí. Y Martín Adán expresó que no sabía lo que iba a escribir Mariátegui, se disculpó y procedió a tratar de requisar un poco los ejemplares que encontró, a evitar que circulara la edición para no molestar a sus amigos de la Acción Social de la Juventud. ¿De qué? ¿De la sí, porque incluso yo he visto un ejemplar dedicado por Martín Adán que decía este ejemplar de una edición clandestina. Bueno, sí, bueno, era una frase que la ponía en toda la dedicatoria. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué quería sugerir? Con eso de edición clandestina,
un ejemplar malogrado de una edición clandestina, sí, era la dedicatoria, ¿no? Y eso de edición clandestina era porque había salido un poco sin su consentimiento. ¿Y esto es cierto? ¿Eso es digo que, o la gente, la Organización de la Juventud lo había presionado? Un poco sin su consentimiento y un poco no venal, porque nunca se vendió un ejemplar de la Casa de Cartón. Todos los ejemplares de la primera edición de la Casa de Cartón fueron obsequiados por Martín Adán a todos sus amigos. Y salió un poco fuera de su control porque los originales los tomó Luis Alberto Sánchez y los llevó a una imprenta que él tenía en ese momento, ¿no? Con Ismael Bielich se habían hecho impresas, claro. editoras. Y entonces él se llevó los originales y los hizo imprimir. Y cuando Martín Adán se dio cuenta de que iba a ser impreso, bueno, reaccionó un poco, quiso pedir alguna explicación, pero bueno, ya no pudo hacer nada porque ya estaba hecho el asunto. Bueno, y claro, pues la obra, bueno, en realidad fue pues una edición clandestina, ¿no? Pero no hubo estos líos, estos problemas que él tenía por su amistad. No, los problemas, ¿Cómo congeniaba él reunirse con un grupo y con otro grupo? Problemas de tipo ideológico que pudo haber, no fueron a raíz de la salida del libro, sino a raíz de la salida de la primera publicación de algunas páginas de la Casa de Cartón en Amauta. Desde eso, que fue meses antes. Meses antes. Claro. Ahí fue donde la cosa resultó un poco desagradable para él y hubo estos reparos porque la publicación de Amauta tenía pues una notita. Sí, la notita también, Alfredo, tiene razón. Una notita a pie de página. Del propio Mariate. Del propio Mariate, que hace alusión a la sociedad. Con su carácter reaccionario no le engaña a Martín Adán con eso, porque en el fondo es uno de los suyos. Claro. En el fondo es un hombre de avanzada. Sí, pues. Fue una forma que tuvo Mariate de arrebatarles a Martín Adán, que lo habían captado, que aparecía captado por la Acción Social de la Juventud y que se lo arrebataba. El que como dice usted, tuvo una reacción desagradable con eso, fue una persona que entonces dirigía la Acción Social de la Juventud, que era José León y Bueno. José León y Bueno, que también tiene buena prosa, escribe. Un hombre inteligente, ¿no? Que lamentablemente se perdió, se disolvió una cosa y murió joven, y que no publicó sino un libro de viaje. Sí, como de un cabotaje infortunado, diario de un cabotaje infortunado, y fue lo único que... Pero sí está fino. Sí, era un hombre fino, ¿no? Bueno, pero entonces un poco intolerante. Neumático era. Neumático y muy dominado por un neotomismo que entonces estaba muy en boga, pues claro, mucha fuerza, ¿no? En Francia venía. Los seguidores de un pseudo pensador cristiano que entonces se llamaba Henri Matisse, ¿no? Que tuvo un libro que tuvo mucho eco en ese momento, pero que después terminó con... No, porque lo importante en el mismo es gente como Jacques Maritain, ¿no? Sí. Y la influencia de escritores como Charles Péguy, pero era un renacimiento, ¿no? Era, porque lo importante, la fuerza estaba en ese renacimiento, que había en grandes escritores. Pero esos dos se habían revelado todavía. Y Henri Matisse tenía una tesis que después fue, drásticamente atacada por Mariano Iberico. Claro. Mariano Iberico, ¿no? Sobre todo en una tesis pues que se pretendía que el anticristianismo era una fuerza reaccionaria que venía de Oriente,
¿no? Pero digamos, usted que lo ha tratado tanto a Martín Adán en esos años, ¿cómo lo caracterizaría ideológicamente? ¿Cómo explicaría su catolicismo, sus manifestaciones a veces tan contradictorias? Bueno, él era un católico raigal, pero no militante, ¿no? Él había nacido en un hogar muy católico, ¿no? Sobre todo bajo la influencia, no tanto de la madre cuanto de la tía. Una tía, ¿no? Muy importante. La tía Tarsila. La tía Tarsila, ¿no? Que era una mujer muy piadosa y una beata limeña, ¿no? Que era la que en realidad gobernaba en la casa, porque había sustituido al padre, ¿no? Y que era la que quería orientar el futuro de Rafael de la Fuente. Él quedó huérfano muy muchacho, sí, su padre, ¿no? Sí, quería orientar el futuro de Rafael de la Fuente hacia una profesión lucrativa, ¿no? Para establecer un poco la importancia social de la familia, que estaba desmedrada económicamente en los últimos tiempos. Y entonces fue la tía fue la que buscó un cargo rentado para que pudiera él seguir sus estudios y pudiera tener ya un futuro asegurado como abogado, y consiguió que lo nombraran a Martín Adán asesor o auxiliar de la asesoría legal del Banco Agrario, ¿no? Y en tal carácter fue que Martín Adán viajó a Arequipa, destacado por el Banco Agrario, su sucursal en Arequipa, y fue en Arequipa donde comienza en realidad su vida bohemia, ¿no? ¿Eso por cuándo? ¿Eso por qué, mamá? ¿Ah? ¿Por qué año más o menos? Más o menos, eso fue el año 32. 32. Comienza su vida bohemia, comienza la vida bohemia, ¿no? Antes no tomaba, sí, en esa época de Barranco, ¿no? Mientras él estuvo, por ejemplo, hasta el 31, fuimos nosotros hasta el 32, bueno, duraban nuestros estudios de letras, ¿no? Y comenzaba el primer año de Derecho y vino la clausura de la Universidad de Lima. Claro. ¿No? Entonces el traslado de Martín Adán en su cargo de Lima a Arequipa fue propiciado por el cierre de San Marcos, por el cierre de la familia, una gestión de la familia, porque la universidad se había cerrado y era para que Martín Adán pudiera continuar sus estudios en Arequipa. Y así le trasladaron el cargo. Pero en Arequipa en realidad él no siguió mayores estudios, sino más bien hizo vida bohemia. Y siguió escribiendo después ya poesía. Claro. De esa época es la campana catalina. Claro. Un buen poema de Martín Adán. Sí, un poema extenso. Un poema extenso de Martín Adán. Un poema extenso de Martín Adán. Antes de Travesía de Estramanes, es la etapa anterior a Travesía de Estramanes. Él siempre a lo largo de su vida se mantuvo en una posición agónica, digamos, de pugna, de lucha entre sus creencias en Dios y cierta tendencia a la blasfemia, a la herejía, entre sus formulaciones políticas a veces de sabor combativamente reaccionario, y por otro lado un espíritu de rebelión, de burla del burgués, ¿no? Hay una burla tan despiadada. Él fue siempre un poco contradictorio. Porque él por un lado se declaraba clerical y civilista. Y por otro lado su vida no era nada clerical ni nada civilista. Pero todo esto era una gran ironía, ¿o qué? Detrás de esa ironía que había. Un personaje detrás de esa ironía con una carencia de identidad, ¿no? Había cierta lucha interior. Un problema de identidad, yo veo un problema de personalidad. Probablemente, no era un reflejo de una lucha interior. ¿Un problema sexual, algo quizás, o no? Un problema de sexualidad. También había algo de eso. Y era, en efecto, pues, ¿no? Él también tuvo un hermano, un hombre ¿no? angustiado, Él tenía un hermano que murió muy muchacho, tengo entendido. Sí.
de una enfermedad que él un hermano tuvo también. que lo consideraba genial a su hermano. Ellos fueron dos niños. Esos niños fueron atacados por una escarlatina que los atacó muy duramente, y el hermano no pudo resistir la acción de la enfermedad y murió a consecuencia de la misma. El propio Martín Adán estuvo muy grave, porque incluso tuvo una infección al oído, ¿no?, que terminó hasta una operación quirúrgica. Tuvieron que repanarle el cráneo, la parte detrás de la oreja, para poderle sacar la infección que se le había producido en el oído medio como consecuencia de la enfermedad. Pero Martín Adán se salvó. Su hermano era un niño. Murió, sí. Pero él siempre me dice lo tenía en cuenta, y lo tenía en cuenta, pensando en las posibilidades del hermano. Parece que lo quiso mucho, ¿no? Eran hermanos muy unidos. Porque detrás, digamos, de tantos símbolos que hay en su obra, de jóvenes que mueren, el Ramón de la Casa de Cartón, la elegía Lois Usáquer, hay siempre la imagen de alguien muerto que puede ser un desdoblamiento suyo, puede ser, o una alusión a varias cosas dolorosas, ¿no?, de su vida. Hay todo un trasfondo que es triste. Ahora, pasando a otro de sus grandes compañeros generacionales, digamos, y Emilio Westphalen, ¿cómo fue formándose la vocación de Emilio Westphalen? ¿Qué recuerdos tiene de él? Bueno, Westphalen era su maduración poética en los años 30, ¿no? En nuestro año de estudios era el menor de todos los años. En 1911, y 3 años después menor de usted. En varios años. Sí, 1911. Él nace en 1911, creo. Sí. O sea, 3 años menos. Menor en varios años, ¿no? De manera que era el más desmedrado, el más chiquito de la clase, ¿no? Y sobre todo el más callado. Cosa que ha mantenido siempre, ¿no? Ese esoterismo proverbial. Siempre. Pero resultó, en los últimos años de medio, resultó un gran matemático, ¿no? Y se distinguía sobre todo por sus brillantes desempeños en los estudios escolares, en el ramo de matemáticas, y también por sus lecturas. Era un lector tremendo. Tenía algunas propinas muy cuantiosas que le proporcionaba, creo que un pariente o de su familia. Era una familia de modestos recursos, ¿no? Pero había un pariente que lo quería mucho, que lo protegía, y que parece que le daba pues unas propinas que él gastaba en comprarse libros, ¿no? Y se compraba pues colecciones íntegras de los libros de Anatole France, de Gómez de la Serna, de Pío Baroja, de Valle Inclán, ¿no? De todos esos libros, grandes libros de autores españoles, y también de autores franceses como Anatole France, etcétera, y James Joyce, no el Ulises, desde luego, pero sí el artista adolescente, ¿no? Y dublineses, que vino después, porque todavía no se había traducido, ¿no? El Ulises todavía, bueno, no había llegado. Me acuerdo, el primer ejemplar que llegó de la primera edición de Ulises le llegó a Barayano, o a Barayano. A Iguren, ¿no? José María Iguren. Pero la edición en inglés. En inglés. Claro. La primera ejemplar. La del año 22. Ignoro dónde habrá ido a parar ese ejemplar, que hoy día es una pieza bibliográfica muy cotizada, porque fue una edición muy corta y la de Shakespeare and Company, y perseguida, ¿no? Perseguida y prohibida, todo. ¿no? Prohibida, y bueno, esto ya llegó después, ¿no? Eso ya llegaría, ese ejemplar de James Joyce ya llegaba a Uren, calculo el año 27, 26. Ya 5 años después. 26 o 27, ¿no? Se lo enviaría a algún amigo
a uno de sus amigos que estaba en Europa, tal vez pudo haber sido Pablo Abril, Claro. ¿no? Pero ustedes eran pues lectores. O Emilio Oimuru, que era otro amigo entrañable que Ustedes tenía. eran unos lectores así informadísimos de lo europeo, pues, en ese Sí, estamos pues, hablando de sí, Westphalen, pues, ¿cómo? claro. Y Porque luego, en general Martín Adán, Emilio Westphalen, usted sí, mismo, pues, ¿no? sí, pues. Son de una cultura y después, literaria que ingresamos, mezcla clásicos con modernos, todos conocen. y después ingresamos a la universidad, y en la universidad tuvimos como profesor a Sánchez, a Luis Alberto. Ya desde el colegio lo tenían a Sánchez, También en el colegio, pero ahí lo encontramos de nuevo, y él nos dictó un curso de literatura general, ¿no? Y en este curso de literatura general, ¿no? En realidad se hizo un curso de literatura contemporánea, ¿no? Porque nos puso en contacto con cosas nuevas. Él ya recibió la versión francesa del Ulises. Claro. La versión francesa que fue hecha por un grupo de traductores que dirigió Valéry Larbaud. Valéry Larbaud, claro. Sobre esta edición francesa trabajamos nosotros en clase. ¿No? Sánchez nos traducía, nos ayudaba a traducir, eso, bueno. Y después tratamos otros autores. Todo este curso que Sánchez nos dictó el año 29, todo este curso dio lugar a un libro de Sánchez que no ha sido reeditado. Que es muy bueno, es el panorama de la literatura actual. Sí, es un libro muy informado. Es el panorama, ¿no?, de la literatura actual, un libro muy informado, muy bueno, porque era, y sobre todo de cosas muy nuevas. Sí, es una cosa informadísima, como un Guillermo de Torres, digamos, es una cosa muy informada. Pues. Bueno, y eso fue el resultado del curso que nos dictó, que eso fue, él iba trabajando el libro a medida que nos dictaba clases, ¿no? Y nosotros trabajábamos con él y hacíamos eso fue un curso de seminario, en realidad, ¿no? Y de ahí salió ese libro, ¿no? Y Westphalen, digamos, se fue afirmando como poeta en esos años. En esos años se fue afirmando como poeta, pero no junto con nosotros, porque ya Westphalen se separó. Porque Westphalen, cuando nosotros terminamos nuestros estudios en el Colegio Alemán, el año 26, ¿no?, nos presentamos a la Universidad de San Marcos el 27. Claro. Pero Westphalen no se presentó a San Marcos. Westphalen se preparó un año para ingresar a la Escuela de Ingenieros. Claro, eso que estaba con la matemática. Bueno, como matemático, ¿no? Pero es curioso, él ingresó a la Escuela de Ingenieros, pero en el primero o segundo año de la Escuela de Ingenieros descubrió que esa no era su vocación era esas cosas que se habían ido generando con sus lecturas, con sus tremendas lecturas de la época anterior, ¿no? Y entonces se decidió por la literatura, ¿no? ¿Y cuándo comenzó a amistad con César Moro de Westphalen? Porque Moro había viajado hace varios años de Lima. Moro viajó el año 25 a Europa, de tal manera que Moro no nos alcanzó. La amistad con Westphalen es entonces a la vuelta de Moro. Muy posterior, a la vuelta de Moro, ya entrada los años 30, ¿no? Claro. El 34, el 35, 36, después de los dos libros, entonces, porque los libros de Westphalen son del 33 y el 35. Después de los dos primeros libros, ¿no? Por eso es que Westphalen dice que no es surrealista. Claro, en un sentido estricto no lo es, ¿no? No es surrealista, porque él viene a conocer a Moro después de haber publicado los dos libros. Porque lo que él es, por sus lecturas, asimila rasgos surrealistas, pero no es un surrealista en sentido estricto, ¿no? Bueno, él había asimilado pues las cosas que se conocían en la época anterior a la llegada de Moro. Pero Javier Abril le había traído Javier Abril, ¿no? Las cosas de la Alberto Barayanos, que se saca una prosa automática. Los ejemplares de la revista Transition,
Transition, pues, claro. que llegaron a la casa de Mariátegui, y Mariátegui nos prestaba. A mí me parece un relato de Barayanos también ahí, pues la muerte de los 21 años. La muerte de los 21 años traducida al inglés. Al inglés, todo. Pues. Después había otra revista que también llegó, también era de esa misma tendencia, que fue Work in Progress. No, claro, no. Work in Progress se define away. Ese define away, no. Wars, no, que se llamaba, espere usted, ¿cómo se llamaba esta? No, no, se me ha escapado el nombre en este momento. Y que también escribía Breton y todos los nuevos de la generación surrealista. Eso había llegado, y esa es la información que nosotros teníamos, ¿no? Anterior a la llegada de Moro, que ya trajo el surrealismo, ¿no? De una forma definida, ¿no? Y entre el 25, digamos, y el 35, el 30 y tantos, de los jóvenes, usted que trató, conoció, ¿quiénes tenían un espíritu más de vanguardia, más que no solamente lo llevara a publicar alguno que otro poema? Bueno, usted mencionado, sino que en general la sensibilidad y el espíritu. Usted mencionaba a Alberto Barayano. Alberto Barayano, Javier Abril también, quizás. Javier Abril, ¿no? ¿Usted podría dar algunos recuerdos de ellos, de Barayano? Javier Abril, que entonces publica su libro Hollywood. Claro. Hollywood, que es muy influente, está influenciado por la casa. Por la casa de cartón, claro, ese espíritu. ¿No? Evidentemente, el mismo espíritu, ¿no? Y bueno, y después en esa época hay toda esa generación de Amauta, ¿no? que estaban a la Portal, Serafín del Mar, ¿no? Está Armando Bazán, ¿no? Todos esas otras gentes que corresponden a otro grupo un poco distantes, claro, de lo que significa Martín Adán, por ejemplo. Claro. Son más bien los que toman el vanguardismo en un sentido más estricto, claro, ya de juego de palabras y juego de imágenes, una cosa un poco diferente, ¿no? Y así que corresponde más a la etapa de vanguardia. Porque precisamente Mariátegui tiene en común también eso con ellos, en cierto lado de Mariátegui, ese entusiasmo por la vanguardia, y el título de la revista iba a ser Vanguardia antes de escoger el título de Amauta. Mariátegui siempre entendió la comunidad de espíritu que existía entre el arte de vanguardia y el espíritu revolucionario, ¿no? Exacto, y luego también Mariátegui fue uno de los primeros que captó el sentido profundo del surrealismo, del movimiento surrealista. No solamente, ¿no?, los rasgos externos, ¿no? Sí, claro, no solamente eso, sino y luego incluso llegó ya a plantear la superación del surrealismo, una cosa que recoge también Vallejo. Claro, ¿no? Porque Vallejo publica y que adelantan y que adelantan lo que va a ser la vuelta del surrealismo, el manifiesto de los años 34, ¿no? Cuando vuelven esos manifiestos que son casi trotskistas, ¿no? Pues se adelantan los hechos, ¿no? Y usted justo, digamos, hilando otra parte de la charla, en un momento, sino que quise primero cancelar los mayores, mencionaba que por gentileza de Uri lo conocía Mariátegui. Sí. Hemos hablado también de Mariátegui a propósito de Martín Adán, pero ahora valdría la pena hablar de Mariátegui y de Amauta, que entre otras cosas fue un medio de expresión para usted también, para darse a conocer en el ambiente, ¿no? Claro. Digamos, esa calidad humana de Mariátegui, esa calidad humana, ¿no? esa nobleza también en la acción política, ese espíritu de tolerancia que él tenía, y ese concepto global de la cultura que lo caracteriza, ¿no? Porque él era un ideólogo social, ¿no? Pero al mismo tiempo era un hombre de una cultura literaria, histórica, ¿no? muy firme. Y ese texto de La novela y la vida es uno de los prosistas más finos de esos años. Exacto. Quizás no le dedicó todo el tiempo que debía, pero ahí hay una obra muy valiosa. Yo veo hasta adjetivos
Avant la letra, adjetivos borgianos, como si fuera un relato de la historia universal de la infamia previo, el ingenio con el cual sabe trazar, como un ejercicio como lo de la historia universal de la infamia, pues, no ya el gran Borges de ficciones, sino este Borges de que es un libro sí, del 35. A propósito de Borges, porque en esa época Borges era conocido como un poeta de fervor de Buenos Aires. Un poeta de fervor de Buenos Aires, llegaba claro. La voz de Borges, ¿no? Y de toda su generación llegó la revista Martín la Fierro, revista de Martín Fierro, claro. que se recibía en la casa de Mariátegui, claro, y Mariátegui nos proporcionaba, ¿no? Eso lo dejo ya escrito en un panorama actual de la poesía peruana, ¿no? Que fue recogido por Guillermo de Torres en Buenos Aires, ¿no? Que como estudioso del movimiento de vanguardia, ¿no? Se dio cuenta de que Martín Fierro, la revista Martín Fierro, había tenido pues también repercusión en el Perú, ¿no? Nosotros habíamos recogido eso, al mismo tiempo que la Gaceta Literaria de Jiménez Caballero. La de Jiménez Caballero. La de Jiménez Caballero, ¿no? La Gaceta Literaria de Madrid, ¿no? Mariátegui era muy generoso, seguro, con las cosas que recibía, al igual que Eguren, ¿no? Sí. Y Eguren fue el que lo llevó a usted, ¿cómo ves así? Eguren frecuentaba la casa de Mariátegui. Nos convocó un día a Martín Adán y a mí para llevarnos y presentarnos a Mariátegui. Los nuevos valores, los nuevos valores, y ya estaba la revista Mauta fundada, entonces le estaba ya estaba fundada la revista, ¿no? Nosotros habíamos leído ya la revista, porque ya nosotros comprábamos a Mauta desde que teníamos pues estábamos en el 5º año de media, ¿no? Que el año 26 estábamos en el 5º año de media, nosotros comprábamos, ¿no? Regularmente la revista. Yo tengo precisamente la colección completa de la revista así, adquirida en ese momento, y la revista pues ya nos había dado una imagen de lo que era Mariátegui, ¿no? Bueno, y digamos antes nuestra admiración por Mariátegui, ¿no? Y eso lo captó y usted aprendió varias cosas de Mariátegui y lo llevó, y Eguren nos llevó. Para usted fue importante, Mariátegui le ayudó a entender más la realidad peruana. Sí, pues, y a Mariátegui le gustaba mucho ese otro aspecto que nosotros significábamos, porque él había estado muy vinculado ahí, de que hablaba usted de la Recoleta, claro, postmodernista y afrancesada. Y a Mariátegui le interesó mucho que nosotros fuéramos más bien cultores de la cultura alemana. Eso de lo alemán le gustaba mucho a Mariátegui, porque Mariátegui tenía muchos libros en alemán y había tenido una especial experiencia inesperada, ¿no? Sobre Alemania en los años posteriores a su estado en Italia. Los últimos años que estuvo en Europa, los últimos meses que estuvo en Europa los pasó en Alemania. Es un aspecto que no se había tratado, que yo lo he planteado últimamente, y eso lo traía mucho Mariátegui, porque incluso él había aprendido alemán. Castro Pozo, y Lebrando Castro Pozo, quizás. Lebrando Castro Pozo también, ¿no? Y a otros personajes que después ya no han tenido mayor significación, ¿no? Y su amistad, digamos, con Sabogal, porque usted después también termina, digamos, casándose con una discípula de Sabogal. También encontramos con Cota Carballo, digamos, ¿cómo son los vínculos con Sabogal, Mariátegui? También ahí encontramos a Sabogal y a María Vice. María Vice tenía pues, una sección de música. Escribía mucho en esos años. Mucho. Entonces ahí tenemos contacto con ese grupo de la Escuela de Bellas Artes. ¿Y ahí usted va a conocer a Cota Carballo por esa época? No, yo conozco a Cota Carballo, la conozco más bien en la redacción de la revista semanal. Claro, pero también es el 30, 32, por ahí. Es el 30, ¿no? El 29. Ahí con mucha prosa de oro. El 29, el 30, ¿no? Porque Cota estaba, entonces, trabajaba
en una sección femenina que tenía la revista semanal, ¿no? Y yo hacía una sección grafológica. ¿Sí? Sí, yo era el grafólogo. Ah, sí, sí. Sí, yo era el grafólogo y contestaba las interpretaciones de los grafismos que me enviaban los lectores. Ah, sí, sí, consulta grafológica. Bueno, eso fue mi primer medio de vida, ¿no? Es curioso. Yo había estudiado así por mi cuenta, ¿no? Una cosa un poco empírica, ¿no? De la cual me arrepiento desde luego, pero era curioso, ¿no? Que yo había estudiado algunos textos en alemán de autores que trataban de la grafología. Claro. Y había visto que una revista limeña aparecía también una sección grafológica que por el año 25, 26 tuvo allí Toribio Alaiza Pasoldán, que era grafólogo de esa revista en la cual colaboraba también Sánchez, ¿no? Y bueno, yo había visto esta experiencia de Toribio Alaiza y dije, yo también puedo hacer esto, ¿no? Porque estaba buscando un medio de vida, porque eran mis años de estudiante muy pobre y bueno, necesitaba pues ayudarme con algo para mis estudios. Y entonces ideé sacar esta sección por la cual me pagaban puntualmente 20 soles semanales. 20 soles que entonces era plata. Mucha plata, era buena plata, por la cual yo podía pues darme el lujo de tomar mis cafés y mis algún almuerzo, alguna comida, ¿no? Porque todo costaba muy poca plata. Y bueno, entonces yo llevaba todas las semanas a la redacción de la revista, llevaba pues mi colaboración, ¿no? Que consistía en contestar, hacer el análisis de los lectores. Bueno, eso llegó a tener mucha importancia. Y yo resulté un personaje muy importante de las finanzas de la revista, porque la sección esta traía pues una cantidad de compradores de la revista. Y el tiraje tuvo que aumentarse porque llegaban pues a... Mejor que los folletines. Mejor que los folletines. ¿No? De verdad que era muy estimado porque por 20 soles que me pagaban pues tenían un ingreso muy considerable por razón del aumento del tiraje. Bueno, de modo que eso tuve 2 o 3 años ahí. Y los días sábados íbamos a cobrar. Y ahí nos encontrábamos, ¿no? Cota que iba a cobrar como de la sección dibujante, de la sección de mujeres. Y yo quiero cobrar mis consultas grafológicas que había absuelto. Y esperábamos ahí y nos podíamos a conversar y ahí nació la cosa, ¿no? Había muy agradable ambiente porque era otro ambiente distinto. Estaba Federico More también. Ahí estaba Federico More, que era el que dirigía en realidad la revista, pues no era el padre de la revista, aunque figuraban los hermanos Faura como directores y propietarios de la revista. En realidad era More era el que dirigía, sobre todo en esos tiempos previos a la caída de Leguía. Claro. ¿No? Entre el año 29, comienzos del 30, y después ya vino la caída de Leguía y todo eso. Me acuerdo que le hice pues un análisis grafológico al comandante Sánchez Cerro, ¿no? Al comandante Sánchez Cerro, y predije en ese todo lo que iba a pasar. Predije todo lo que iba a pasar, ¿no? Porque tenía una rúbrica pues que era una tremenda espada, un espadón, eso fue. O sea que resultó, en algunos casos resultaba la grafología. Sí, se veía, ¿no? Y ya no siguió después practicando. No, ya no siguió después, pero tuve muchos éxitos porque cosas como el poeta Rolfo Nostroza, que es astrología como medio de vida. Sí, pues, sí, y porque... Y después no siguió, solo en la revista semanal. Solo en la revista semanal. Bueno, ahí me sometieron a prueba, sí, después lo he sabido, sí, que yo lo supiera. Entonces,
me sometieron a prueba pues el propio Raúl Porras y varios de los contertulios de Raúl Porras, ¿no? Que quisieron probarme, a ver si no eran invenciones o si eran cosas un poco serias, ¿no? Y parece que tuve ciertos aciertos, ¿no? Según me contaron después, ¿no? Ah, caray. Sí. Pero ya pronto dejé eso de lado, pues ya vinieron otras cosas. Me ganó ¿Y cómo así Cota Carballo, que era más pintor en esa época, empieza, digamos, su obra literaria también, Cota Carballo? Entonces no tenía actividad literaria. Claro, porque era del grupo de Sabogal, ¿no? Sí, ella tenía actividad pictórica. Ella escribía, y lo que fue muy útil para ella, un diario. Ya. Un diario íntimo, y ese diario le dio cierta soltura para escribir, ¿no? Y cierta naturalidad, espontaneidad, ¿no? Y es característica de su estilo posterior. La fluidez, ¿no? Esa fluidez. Una sensación de naturalidad que facilita el contacto con el público infantil y a veces por eso se la reduce en un sentido malo de la palabra, porque a veces personas toman como si fuera texto solo para niños, cuando la buena literatura, incluso la que se llama para niños, es una literatura para todos, ¿no? Para todos, sí. Y eso se ha visto pues en la antología de la literatura fantástica de Belevanga, y tiene un cuento que es para niños, pero que también es para adultos. Uno de sus mejores cuentos, yo justo también por eso en la antología El Cuento Peruano incluyo en dos tomos distintos. Y tiene otros relatos que no son estrictamente para niños, que también tienen ese sello, ¿no? Esa originalidad. Bueno, pero esa es una actividad posterior. No, ese dominio de la lengua deviene de su trabajo constante de escribir el diario. Sí, porque Ruxi creo que es el primer libro que publica, ¿no? Ya viene, y eso es en los años, pues era pues por el 46, 45, no, antes, sí, pero es 40 y tanto, mucho después de su fama de pintora. Ya el 40. Ya lo viene, ya la literatura viene con los hijos, ¿no? Cuando nosotros nos casamos a fines del 34 y nuestros hijos comenzaron a nacer pues ya a partir del 35. Claro. Y entonces ya en esta época decrece un poco su actividad como pintora, ¿no? Por las exigencias de la maternidad, ¿no? Pero comienza a escribir cosas, porque comienza a contar cuentos a los niños, claro. El éxito se lo comienzan a dar los niños, y le piden los cuentos y todo eso. Entonces ella, ¿no?, comienza a trabajar. Ve toda una zona ese tipo de... que termina siendo una actividad central en su vida, ¿no? Aquí en el Perú, uno identifica la literatura infantil con ella, ¿no? Siempre cultivó la pintura, pero no la cultivó intensamente, no pudo dedicarse íntegramente a eso, ¿no? Hay una primera etapa en que ella fue muy buena retratista. Claro, sí he visto mucho retratos. Se ha visto el retrato de Enrique Peña, por ejemplo, ¿no? Que es muy bueno. Después tiene el retrato de Emilio de Falen. Emilio de Falen es un retrato muy bueno. Después el retrato de Javier Abril. Otro retrato mío. El retrato de Martín Adán, que también es el único, posiblemente es el único retrato al óleo que le han hecho a Martín Adán. Y bueno, y esa es la etapa la etapa de los retratos, ¿no? Que fue en esos años ya derivando. Después la etapa indigenista, ¿no? Viene la etapa de los retratos, y después ya vienen otras cosas de tipo onírico que cultiva posteriormente. Y justo en esa época de Amauta que estábamos hablando, no solamente de la gran figura de Mariátegui, sino que hay varios núcleos, como usted ya ha mencionado también, Amada Portal, por ejemplo, Garayanos, varios núcleos que vinculaban la protesta social, el espíritu crítico, con el arte renovador, ¿no? Uno de los grupos más interesantes y que también está vinculado con el indigenismo y que de alguna manera se interesó a través de Churata
por el espíritu nuevo del surrealismo y esas cosas, es el grupo del Orcopata, con el Boletín Titicaca, que es contemporáneo de Amauta, ¿no? Sí, pues. Usted creo que llegó a conocerlos algo a estos. Bueno, sí, yo Porque Churate es interesante, no condena el surrealismo, sino que ve que es explotable y se debe hacer una especie de surrealismo aplicado acá, dice. Claro. Incluso yo he leído una nota en el Boletín Titicaca que discrepa con un artículo de Vallejo, publicado, no sé si en Mundial o en Variedades en esa época, un artículo en que Vallejo es muy negativo contra el nuevo arte y reclama que lo que interesa es una nueva sensibilidad y no solamente recursos técnicos llamativos. Entonces Churata, estando de acuerdo en lo principal, le dice, sin embargo, Vallejo desprecia demasiado todo lo que se ha conseguido, se demuestra un vanguardista convencido, Churata, ¿no? Discrepando con Vallejo. Interesante. Ahí ese número de Amauta dedicada a Uren, ¿no? En que yo publiqué el primer, prácticamente un avance de mi libro sobre Uren. Sí. Ahí también hay un artículo de Churata. Ajá. Sobre Uren, una cosa muy fina, claro, muy fina, ¿no? Una cosa así un poco surrealista, ¿no? Bueno, él escribe con una prosa que experimenta la mezcla con palabras quechuas, aymaras, una sintaxis informe un poco, ¿no? Un mamán pomba de Ayala, muy informe, ¿no? Pero el grupo también tenía un interés enorme por la vanguardia y todo, ¿no? Sí, nosotros hicimos un viaje de luna de miel muy interesante a comienzos del 35. Yo tenía que dar un examen en Arequipa. Había sido clausurada la Universidad de Lima. Claro. Y bueno, a pesar de que yo había obtenido ya el grado de doctor en letras días antes de la clausura, mis estudios de derecho se habían truncado. Letras no me proporcionaban ningún medio de vida, ni me iba a proporcionar ningún medio de vida, porque ya yo estaba puesto en la lista negra. Por haber estado entre lo de la reforma, antes de la reforma universitaria. De tal manera que ya se me cerró a mí la posibilidad de entrar a la docencia universitaria por esos años como doctor en letras, a pesar de que había sido designado ya antes de la clausura. Vino la clausura y entonces se terminó. Yo quedé fuera de la universidad durante 10 años. No me dejaron a mí entrar a la cátedra. El 33, 4 hasta el 46. Hasta el 46. Estuve yo, no más de 10 años. Estuve yo fuera de la universidad. Porque usted fue la segunda jornada de la reforma universitaria, esos líderes de comienzo del 30, pues. El segundo momento, digamos, de la reforma estudiantil. Sí, pues. Del año 30, el estatuto del año 30, todo lo que vino del año 30 y luego la represión de Sánchez Cerro contra la universidad y la clausura de la universidad del año 31. Entonces yo perdí varios años, pero para reanudar mis estudios de derecho tuve que, ya la clausura continuaba en Lima, tuve que irme a Arequipa y entonces aproveché el matrimonio y hacer el viaje de luna de miel para ir a dar exámenes como aplazado, ¿no? Con una matrícula hecha así por poder. Nos permitieron hacer una matrícula por poder, sin asistencia, sin obligación de asistencia a clases, para que fuéramos a dar para que fuéramos a dar exámenes bien en diciembre o bien en marzo. Y entonces ya yo escogí ir en marzo a dar los exámenes de un cuarto año de derecho en Arequipa. Entonces hicimos un viaje a Arequipa. Bueno, después, el año siguiente iba a volver a Arequipa a hacer lo mismo para el quinto año de derecho, pero se cerró la Universidad de Arequipa también, ¿no? Otra clausura. Entonces ya no quedaba sino el Cusco. Entonces hicimos un viaje al Cusco. Fuimos al Cusco y hicimos una escala primero en Puno. Entonces en Puno
por recomendación de José Antonio Encinas, que era gran maestro, ex rector de San Marcos, ¿no? Que acaba de ser clausurada la universidad. Él nos recomendó a sus familiares en Puno, y ellos nos recibieron muy cordialmente, nos alojaron en su casa y nos pusieron en contacto con todo el grupo, ¿no? La Incajona, ¿no? Que incluía pintores y poetas, ¿no? Ahí estaba Peralta, estaba Emilio Vázquez. Churate estaba en Bolivia en esa época. Churaca no estaba. Era Alejandro, ¿no? Estaba Alejandro Peralta, ¿no? Y pues, buen hermano. Bueno, y otros poetas, ¿no? Menores, Martínez, bueno, etc. Claro. Y con ellos hicimos pues el recorrido por todas las márgenes del lago, ¿no? Muy bonitos días. Eran los carnavales, celebraban los carnavales indígenas en esos días. Claro. Y veíamos las pandillas. Y entonces hubo una identificación con esta gente, con este espíritu telúrico que significaban estos grupos de indigenismo y vanguardia, ¿no? De indigenismo y vanguardia, efectivamente. El cárcel. ¿Cómo se llama este autor? Que Maita, no es Maita. Jaica. Mateo Jaica. Mateo Jaica es un error real. Mateo Jaica, ¿no? Eustaquio Cayata. Eustaquio Cayata, ¿no? Claro, entonces... Bueno, y así otras gentes de ese mismo grupo que también nos acogieron y nos rodearon y nos atendieron en el Cusco. Interesante está. Puno dio muchos, bueno, Federico More ya era puneño en el grupo Colonia. Por supuesto. Usted tuvo oportunidad también de tratar en los años 20 aquí, en la época de 5 metros de poemas, a Carlos Oquendo de Amato. Bueno, en la casa de la tertulia de Mariate y Colonia. Iba a Oquendo de Amato. Sí, conocimos. Pero lo trató un poco más o menos. ¿Cómo era Oquendo? Era una persona... Era un hombre así muy delgaducho, un poco débil de cuerpo, ¿no? Muy vivaz, ¿no? Muy fino, ¿no? Muy interesado por política también, como lo presentan, que ¿por qué deja de publicar, de escribir? En ese momento no era. ¿Por qué no publica? ¿Por qué no publica después? Se vuelve político después. ¿En qué época más o menos? Después, posteriormente, el año 30, pues se va. Porque es algo raro, ¿por qué no? Mientras está con Mariate, yo no le veo no le advierto ningún interés político. ¿Y por qué Más no? bien era puramente literario, como es en el poema, ¿no? En el libro, claro. 5 metros de poemas, que no tiene nada de político, claro. ¿no? Pero después ya viene la política, porque entonces él se va a Arequipa, y parece que en Arequipa es donde comienza él a tener actividades de orden político. Entonces lo persiguen y lo destierran, ¿no? Qué raro que haya publicado un solo libro, ¿no? El año 27. Bueno, no se le conoce todos los años 30 se las pasa él en el destierro prácticamente ya, hasta el 36. Claro. ¿Y qué tal era Alberto Barayanos, que usted lo trató? Alberto Barayanos, una persona que recibía mucha literatura. Era un hombre muy inteligente, muy informado, muy bien informado, un gran lector. Y muy mordaz en sus comentarios contra el ambiente literario. Tremendamente radical en sus juicios. No era radical de tipo social, no. Radical literario, ¿no? Sí, bueno. Viendo un poco la pobreza, la chatura mental, la chatura cultural del medio. Hombre que reacciona contra todo, ¿no? Y que, por ejemplo, hizo un análisis me acuerdo a mí que me hizo un análisis de ese número de Amautas dedicado a Uring. El único que se salvaba era yo, porque todo su crítica era tremenda. Contra el propio Barrade, también de quien había sido muy amigo y con quien había lanzado una revista Jarana. La revista Jarana. La revista Jarana. Claro. Bueno, de manera que era así, pero él me dijo que mi artículo lo consideraba muy interesante porque iniciaba una nueva etapa de la crítica. Y se dio cuenta. Él ha dejado notas, apuntes por la necesidad de una nueva crítica en el Perú.
Sí, claro. Él ha dejado Sí, porque pues, veía la necesidad de un nuevo espíritu crítico. Eso era lo que lo preocupaba. Porque él era muy duro, incluso injusto, con gente como Luis Alberto Sánchez, que le exigía un nuevo tipo de crítica. Él reaccionaba mucho contra lo que se llama el impresionismo crítico, ¿no? Él decía que la crítica decía una cosa rigurosa, ¿no? Que respondiera a un criterio, ¿no?, objetivo, ¿no?, y que estuviera libre de esas expansiones subjetivistas. Me gusta, no me gusta, no... ¿Qué lecturas tenía él de crítica? No sé, ¿cómo le Bueno, él parece que leía francés, leía muchos libros de procedencia francesa, ¿no? Estaba al tanto de Jean Por ejemplo, él recibe carta de Valéry Larbaud. Estaba seguramente... Él recibe carta de Valéry Larbaud, tenía, de hecho, se preciaba mucho de ese contacto con Valéry Larbaud. Leía las revistas nuevas, ¿no?, como Transition, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estaba pues realmente empapado de las cosas nuevas, ¿no? Y él quería una renovación. Fue una lástima que realmente que hubiera desaparecido. Uno de los que más sabía de eso, se nota cuando uno lee las cosas de esos años. Tan pronto, ¿no? Pero... ¿Cómo mueren tan pronto? Mariatti, bueno, ya es la muerte más increíble, ¿no? Pero ¿cómo mueren tan pronto esos que estaban tan empapados, ¿no?, de lo nuevo? Porque además él tenía una tendencia social que se notaba en Barayanos y que la desarrolla más su amigo, pues, Esteban Pavletic, que incluso cuando se va a pelear con Sandino, Barayanos lo felicita como un héroe. Sí, pues, porque eran muy amigos con Pavletic, hacían ese trabajo juntos, pues, guanuqueños. Y ¿qué le iba a decir? Bueno, ahora ya podemos un poco con que... No, podemos un poco ir hacia este tema de la nueva crítica, ¿no? Pasamos a otro tema que no es importante. El papel que usted tiene dentro de la crítica nacional, digamos, ya usted encuentra una crítica literaria más o menos establecida, sí, pues, aportes globales como lo de Riagüero, la tesis de Gálvez, el trabajo de Sánchez. Yo tenía un sentimiento de insatisfacción. Pero no había una formación teórica, metodológica, ¿no es cierto? Existían panoramas. No había una formación metodológica, ¿no?, teórica, teorética, y tampoco la daba la universidad. Y Luis Alberto Sánchez en esos cursos, digamos, ¿qué le aportó como acercamiento literario? Empezaba un poco, ¿no? Pero en general, pues, el antecesor... El modelo de Hipólito Ten era todo... El antecesor de Luis Alberto Sánchez había sido el señor Guillermo Luna Cartland. Sí. Bueno, esos señores no tenían también, ¿no? Que sacó una revista con Raúl Porras. Era muy amigo Raúl Porras, ¿no? Y ahora seguramente Raúl Porras lo empujó o lo propuso para que lo nombrara, para llenar esta vacante que había de profesor de literatura general en San Marcos. Y bueno, y nos encontramos nosotros con un señor pues, que ignoraba todo, que no había leído lo último, bueno. Y el hombre, bueno, comenzamos a hacer unas preguntas y el hombre se espantó. Al día siguiente presentó su renuncia. Se eclipsó la luna. Nada, no pudimos ir a eclipse de luna, ¿no? Por la cantidad, con la cara de estos alumnos, no vemos, y lo que traían detrás, ya no se atrevió. Entonces, presentó su renuncia y se fue. Entonces vino Luis Alberto Sánchez. Aquí nosotros propusimos, ¿no? Bueno, que dejaron Sánchez, bueno, es un valor nuevo. Entonces vino Sánchez. Esto fue a raíz de una reforma universitaria que hubo el año 28. Claro. El año 28 fue una reforma universitaria que había sido planteada por Tello y por Oliveira, que era ministro de Educación de la IA, ¿no? Y que trataba de destronar un poco a los civilistas de la universidad. Entonces, la universidad, de la Facultad de Letras, que era un feudo del señor Luis Melo Quesada, aquí era un decano inamovible, ¿no?
que funcionaba como decano aún no estando en el Perú, ¿no? Se iba haciendo de vacaciones a pasar los inviernos y los veranos en Europa, los otoños en Europa y veranos, y en Lima ya no actuaba, ¿no? Y bueno, en la universidad no actuaba tampoco, ¿no? Era un subdecano a cargo del decanato, pero nadie lo movía, ¿no? Nosotros entramos con un cierto impulso y lo sacamos cuando éramos delegados estudiantiles. Lo sacamos incluso no solamente del decanato, que dejó primero, sino también lo sacamos de la cátedra, porque también hacía lo mismo con las cátedras que tenía una cátedra de educación. Bueno, y entonces propusimos a Sánchez y Sánchez se hizo cargo del curso. Ya el curso comenzó a tener otro carácter, ¿no? Pero aparte de eso, como le decía a usted, nosotros no habíamos tenido ninguna formación en este sentido, pero nuestras lecturas nos llevaban ya a darnos cuenta que, bueno, como se hacía la crítica en otras partes, ¿no? Y llegaban a unas revistas de Alemania y algunos textos de crítica, ¿no? de filosofía de la literatura. Claro. Sí. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, llegaban de críticas, por ejemplo, de filosofía de la literatura, había un francés de origen rumano, Dragomirescu. Claro, Dragomirescu. ¿No? Ese texto leíamos, ¿no? Después otros textos de exposición de teorías, de las nuevas teorías de la crítica, como Dilthey, por ejemplo. Claro, Dilthey, la poética. Dilthey, ¿no? Croce. Por supuesto, Croce, la poesía, un admirador de Croce, ¿no? Mariátegui, de la poesía que tenía. Mariátegui era un admirador de Croce, lo menciona entonces ahí, hay una fuente de Croce. Bueno, entonces esto, y el homenaje a Góngora del año 27. Bueno, llegaron los textos españoles toda la cosa del año 27, Alonso, todo, ¿no? Con Damaso Alonso, ¿no? Y conocía también a Alfonso Reyes, ¿no? La crítica de Alfonso Reyes. Sí, ya tenía yo contactos epistolares con Alfonso Reyes, que mandaba sus libros. Tenía contactos con Karl Fossler también, padre de la me mandaba Fossler, que son la fuente de la estilística. Me mandaba sus libros que conservo. Bueno, todo esto ya nos hacía ver las cosas con criterio completamente diferente. Entonces ya comencé a estudiar, por ejemplo, el color en la poesía de él. Y eso fue el artículo que publiqué en la Pauta. ¿Y su tesis sobre Buren? Bueno, ahí comenzó la tesis. Ya comencé a elaborar la tesis. Yo no había concluido todavía letras, pero claro, ya iba trabajando la tesis. Por eso pude graduarme, ¿no? El año 32, inmediatamente terminar el cuarto año de letras en víspera de la reforma. Ya tenía la tesis lista y pude graduar y me salvé. Si no se hubiera prolongado las cosas de Dios hasta cuándo. Bueno, entonces con esta tesis que elaboré sobre Buren, en realidad pues significaba una cosa nueva, distinta. Crítica, claro. ¿No? Nadie en la universidad nadie nos había enseñado eso, en la nacional incluso no nos habían enseñado ni siquiera a hacer una ficha. No se sabía lo que era ficha, ¿no? Nuestros profesores tampoco no usaban la cuestión de fichas, ¿no? Los profesores anteriores no tenían idea de estas cosas. Entonces comencé a trabajar en ese estilo. Publiqué el libro en el año 32 también en vísperas de la clausura ya, no, a raíz de la clausura. Ese libro ya cayó después de la distribuyó después de la clausura de la universidad, el año 32.
Este libro fue recibido con distintas reacciones. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, la reacción favorable de Alberto, por ejemplo, que vaya lo que comprendió que hay una cosa nueva, ¿no? Después había otras reacciones. Bueno, el propio Goering, también muy influido por un grupito que lo rodeaba, que se formó después, que era el grupito de la Casa Columbia, en que campeaba Isabel Jaramillo. Y Sahara. Y ese grupo, en este grupo pues se comentaban todas las cosas referentes a Goering, y la cosa cayó mal porque era un poco pues hubo comentarios, por ejemplo, un comentario de Ricardo Peña. Ricardo Peña, hombre muy fino. Un hombre fino, pero que decía que hacer una crítica de este carácter no era quitar el encanto de la poesía. ¿Qué es lo que dice Neruda? Que cuando trata de leer el libro de Amado Alonso sobre su poesía, dice Neruda que no ha podido leerlo, que le quita todo el encanto, después de leer ese mismo testimonio, ¿no? Esa era la reacción. Bueno, después otras reacciones fueron respecto de cierto comentario que hice yo de la prosa, que le alababan mucho a Goering, no postergando la poesía. Ah, sí, postergaban la poesía en ese Postergaban la poesía, sí, la genialidad de Goering está en sus prosas. Ah, eso no sabía yo, ¿no? Sí, Es una novedad porque ese grupo ahora que lo rodeaba, ¿no? Porque trataban de halagarlo, bueno, lo que le gustaba, lo que estaba haciendo en ese momento, ay, ¿no? Bueno. porque él ya escribía más que nada prosas, Y ya no escribía poemas, muy pocos poemas escribía más bien prosas. No, ya estaba como poeta, estaba un poco agotado, ¿no? Ya no le salían las cosas que le habían. Pero en la prosa hay una poesía muy pero fuerte, en la prosa hay una cosa nueva. A mí me gusta mucho. Yo estoy un poco arrepentido de haber dicho eso, de haber dicho eso. Eso no le quita, claro, el acierto de valorar su poesía, que es cierto, en ese momento pero la prosa era muy original. Lo sostuve yo porque como reacción contra esa tendencia a ponderarle su prosa y disminuirle su poesía. Que era una tendencia oral, lo más hablando, claro, no nada yo escrito, la poesía, no publicaba nada. Que la prosa es una cosa secundaria, ¿no? Bueno, después ya me he rectificado eso. En la siguiente edición de mi libro sobre Goering ya hago una apreciación distinta. Claro. Sí, la primera vez. La prosa, pero en ese momento pues hubo esa tendencia. Bueno, entonces que esto decían que eso lo había desalentado mucho a Goering, que Goering era un hombre. Pero quiere decir que tenías opinión más en que la de los que lo rodeaban, porque ¿no? Sí, pues, se dejó impactar por la crítica. Sí, pues, era un hombre muy fino, de cómo la había herido, y hubo de otra forma, diciendo que su prosa no valía tanto. Bueno, esas eran las reacciones un poco aldeanas, ¿no? ¿No? Y bueno, y así comienza, pues, así sale este libro que en realidad inicia una cosa nueva, ¿no? Una cosa y también, sin ser una cosa definitiva. Emilio Westphalen ¿no saca alguna opinión sobre esos análisis del color? Un poco, no recordaba, Westphalen una opinión, que es difícil darle una connotación definida a un color. El color en poesía es una cosa muy abierta. Creo que había tenido unas opiniones, ¿o no? Sí, seguramente. Pues la de distintos modos de reacción. No me acuerdo. Qué difícil, digamos, sistematizar el significado de los colores en poesía. Creo que algo así. Bueno, eso puede haber sido inspirado por César Moro. Moro entonces fue, uno de estos. Moro. Es la que le preguntaba para recordar. Debe haber sido Moro. No ha sido Westphalen. Debe haber sido Moro. ¿No? Bueno, este libro en realidad pues inicia, y no solamente entre nosotros, inicia en toda América, ¿no? ¿Qué otro libro? El único libro que yo reconozco que pudo haber antecedido en las letras castellanas a mi libro ha sido lo de la generación del 97, ¿no? Bueno, claro, eso lo damos antes, eso claramente antes, incluso una persona mayor que usted como 10 años, por supuesto.
Pero dentro de nuestros países hispanoamericanos, el único libro que tiene la misma tendencia que el mío es un libro de Yolando Pino Saavedra, un chileno, un crítico chileno, muy fino, que había estudiado en Alemania. ¿Y Luis Alberto Sánchez cuál es su reacción frente a ese tipo de crítica? Porque con relación a su libro es muy elogioso, yo he visto pasajes que hizo, un análisis muy bueno, pero en general la actitud de Sánchez en ese tipo de crítica creo que no ha sido muy favorable a ese tipo de crítica. La actitud de Sánchez nunca ha entrado en el fenómeno poético. Poético posterior al modernismo, digamos. Él entra en la el fenómeno poético de la posterior al modernismo, de Trilce en adelante, digamos. Él nunca entendió a Eguren y nunca entendió a Vallejo. Todo lo que después dice y ya se acomoda, ¿no? Pero no, en realidad no los entendió. Martín Adán sí, qué curioso, eso sí le ha gustado. Martín Adán sí. Ese sí. Ahí hay uno que... Era la prosa. No, pero también sus opiniones de acuerdo, el mayor poeta vivo del Perú, le dice hace mucho tiempo. Sí. O sea, con Martín Adán siempre fue muy común. Sí, con Martín Adán ya sí. Bueno, ya después se ha rectificado un poco, pero inicialmente él no entendió ni a Eguren ni a Vallejo. Que representa la nueva... Sí, pues. Como decía, el libro de Yolando Pino Saavedra es del mismo año que el mío, ¿no? De manera que no hubo comunicación entre nosotros, eso lo he descubierto después. Y era un libro sobre... Porque este es antes de que llegue Amado Alonso al Río de la Plata y mucha fuerza, todo esto. Esto era el año 32. Claro, mucho antes. ¿No? Y el libro es un libro sobre la poesía de Julio Herrera Reisi. Claro. Dígame, ¿y usted continuó esta labor? ¿Tuvo discípulos, influencias? O me da la impresión de que usted se va interesando cada vez más por un tipo de trabajo distinto, ya no el estilístico. Bueno, propiamente, ese libro pues es del año 32. Y bueno, el panorama de la poesía peruana todavía es un trabajo con apreciaciones estilísticas. Claro. ¿Verdad? Me estoy olvidando, ¿no? Que es muy importante su libro, su panorama de la poesía peruana, es del año 38. Un libro muy actualizado y difícil de escribir, sobre los autores en gran parte vivos. Es un libro muy comprometedor, ¿no? Como hacer una antología tan comprometedora. Y entonces usted ahí manifiesta un conocimiento de toda lectura de vanguardia y una clasificación a través de rasgos de estilo. Digamos, es un congeniar historia literaria con estilística, digamos. Entonces esos años un trabajo muy pero valioso. Lo que a mí me apartó de la estilística propiamente dicha, después de la publicación de Eguren, fue pues la clausura de la universidad y mi separación de la universidad hasta el año 46. Y ahí viene su interés creciente por el trabajo de literatura comparada, digamos, y bueno, ya el año 46 entro fuentes extranjeras, literatura peruana. Ya entro y entonces me oriento ya en otra dirección, más bien hacia la literatura comparada, buscando siempre una cosa que yo he percibido, he perseguido, siempre buscar terrenos vírgenes, ¿no? Cosas en que no se hubiera elaborado anteriormente. Por ejemplo, usted otra vez que conversábamos, recordaba que le chocaba la afirmación de Riagüero de la no importancia o prácticamente ausencia de las letras alemanas en la literatura peruana, y usted rastrea que porque lo estaba mencionando al hablar de Mariátegui, ¿no? El valor de lo alemán para la cultura peruana. Y entonces ya yo me doy cuenta de estas otras cosas nuevas en que hay que entrar. Bueno, ya el año 46 se habían orientado hacia ese tipo de crítica, bueno, otros valores que ya comenzaba a surgir, Escobar, por ejemplo. Una crítica estilística, Escobar, los Jaime Cinero, una escuela. Comenzó ya otra cosa, ¿no? Entonces yo ya varié un poco el rumbo hacia algo que no se había trabajado en el Perú, que era la literatura comparada, ¿no? Y realmente había un tremendo vacío en nuestros anales literarios, ¿no? Y entonces ya comencé a trabajar en eso, ¿no? Primero tratando de los contactos literarios, ¿no?
entonces salen mis libros sobre la literatura ese tipo de trabajos como lo de Raimundo Lida, María Rosa Lida, ustedes sí, que han sabido juntar la estilística con el conocimiento de literatura comparada, ¿no? Sí. Que representan los Lida bastante ese tipo de trabajo, ¿no? Claro. Y como diga usted, pues entonces a partir de esa frase de Rigabuelo, claro, no hay influjo alguno de literatura, alguno de literatura alemana. Yo me pongo a investigar y cuento un montón de cosas y sale un libro, ¿no? La respuesta a una frase negativa es un libro en que hay pues todo el material, está en todo el material que demuestra lo contrario. Y luego después de lo alemán sigo, ¿no?, a lo inglés, ¿no? Entonces sale mi libro sobre los autores ingleses y norteamericanos en el Perú, y después mi libro sobre autores italianos. Claro. Entonces ya completando todo un panorama, ¿no?, de contactos, ¿no?, y influjos, más que influjos, pero contactos, ¿no?, vinculaciones, ¿no?, relaciones literarias de nuestras letras vinculado, digamos, a todo este trabajo, del mundo, ¿no?, a todo este trabajo que le he hecho revisar bibliotecas y catálogos de todo el mundo. Sí. Está hallazgos o reivindicaciones importantes que se ha hecho, como por ejemplo esta de Pablo de Olavide, que claro, le ha permitido ya esas son las cosas que va encontrando, verlo como un adelantado de la novela hispanoamericana, sí, ¿no? pues, entonces ya siguiendo el rastro de tanto cosas. de las gentes que de los extranjeros que pueden influir de alguna forma en el Perú, como también el rastro de los peruanos que van a otra parte, ¿no? Salen bien otros libros sobre la imagen del mundo en la literatura peruana, que es la historia de los peruanos que han viajado por el mundo. Y acaba de aparecer un libro sobre la imagen de España, ¿no?, a través de los viajeros hispanoamericanos. La imagen de España a través de los americanos. Otro trabajo de envergadura que me parece muy valioso es su antología de las tradiciones hispanoamericanas, que demuestran un radio de acción, por lo menos a lo largo de medio siglo, ¿no? Todo ese panorama de vínculos, de relaciones, claro, de interrelaciones, todo eso es lo que me ha acaparado mis últimos años, ¿no? Si uno revisa todos sus trabajos, encuentra filones muy importantes para tener una imagen distinta de la literatura hispanoamericana. Sí. Creo que se sopesan más ciertas zonas, sí, me parece muy importante la labor de un trabajos pioneros en casi siempre, ¿no? Bueno, eso es lo que me ha interesado a mí, entrar en territorios vírgenes, ser un poco pionero. Ser un viajero, como los viajeros que le gustan mucho. Sí, pues, viajero de tierra. La vida me ha permitido, pues, realizar viajes y aprovechar de esos viajes, porque yo no he ido a hacer turismo, sino a meterme en bibliotecas y, ¿no?, establecer contacto con gentes importantes dentro de la materia, y así han surgido todas las últimas investigaciones que he realizado, ¿no? Y luego pues lateralmente surgen esas cosas nuevas, inesperadas, que depara la investigación al investigador. Y de vez en cuando darse tiempo para hacer un balance, como por ejemplo su trabajo sobre la literatura peruana en el siglo XX, sí, que en pocas páginas, de un modo muy sintético, incluso establece los fundamentos de la literatura peruana en la obra de personas como González Prada, Palma, Chocano, Eguren, y que se ha vuelto ya casi un tópico. Otros críticos más jóvenes que repiten esto, pero ya en usted se ve muy claro los orígenes de la literatura peruana del siglo XX en ese trabajo. Eso fue otra experiencia, panoramas, ¿no?, muy útiles, ¿no?, interesante, porque me puse en contacto con la bibliografía última, ¿no? Claro. Y eso se ha revelado y ha resultado un libro de texto en Estados Unidos. Y un buen trabajo también su antología de cuentos, es una de las antologías más completas que se han hecho en el Perú, los 2 tomos de cuentos. Y ese libro sobre la literatura peruana en el siglo XX
se han vendido más de 30.000 ejemplares. Que es un manual muy bueno, pues, un manual muy bien trabajado. Lo han adoptado en muchas universidades. Acá no se ha difundido tanto aquí porque se incluye en la colección esa grande, esos 2 tomos grandes de la visión del Perú en el siglo XX, sí. que no tiene un acceso popular. Pues, sí, pues, y la edición mexicana ha llegado muy poco acá. Sí. Claro, no ha llegado. Y la edición mexicana llegaron aquí, creo que 50 ejemplares se vendieron, volaron pocos días. Y después el libro se ha vendido sobre todo en el extranjero. Y últimamente pues va a sacar una edición de Pablo Olavide, ¿no? Con toda la novela del hallazgo de una novela peruana que ocurre en el Perú, que no era conocida de él. Yo tenía la impresión de que Olavide era un autor desarraigado, definitivamente desarraigado. Y este último descubrimiento de una novela de ambiente limeño me muestra lo contrario, ¿no? Que a pesar de la distancia, de los muchos años que nos separaron del Perú, tenía muy viva la imagen de Lima, ¿no? Cómo era Lima, cómo era la gente de Lima. Y eso es lo interesante de esa novela, que completa digamos, el universo novelístico de Olavide, ¿no? Vamos un poco terminar esta conversación con el doctor Soro Núñez, aprovechando estas últimas frases que demuestran su entusiasmo, su interés constante, perdurable, y que ha dado tantos aportes al mejor conocimiento de la cultura peruana y también de la literatura de nuestro continente. Realmente lo felicito y le agradezco un poco en nombre de las generaciones de lectores peruanos por todo lo que nos ha enseñado, y muy especialmente le agradezco por el haber aceptado participar en esta conversación para este archivo de la palabra del Banco Continental. Muchas gracias, doctor Soro Núñez. Muchas gracias a usted por haberse dedicado tanto tiempo en persona.